Edmund Gustav Albrecht Husserl nació el 8 de abril de 1859 en Prostehov, un pequeño pueblo de la región de Moravia, en el actual territorio de la República Checa, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Sus padres fueron Adolf Abraham Husserl y Julie Sillinger, quienes tuvieron 3 hijos más. Los Husserl eran una familia de origen judío, aunque no practicante. Edmund Husserl es considerado el padre de la fenomenología, pero sus estudios no los inició en la senda de la filosofía, sino en los de la astronomía y las matemáticas. Este pensador profundiza el interés filosófico a través de la influencia de su maestro, Franz Brentano. Filosofía. Husserl ideó un método filosófico que aspira a dar fundamento al conocimiento, en lugar de atender directamente a los objetos y tratar de describirlos, una tarea de la que ya se encargan las ciencias empíricas. La fenomenología redirige reflexivamente su atención a los efectos, o dicho con más precisión, los fenómenos de estos objetos en sus modos de aparición en la conciencia. Mediante esta redirección, la fenomenología de Husserl busca describir rigurosamente las estructuras constitutivas de la experiencia de ese objeto de conocimiento. La idea que subyace a este método es que todos los seres humanos, al ser miembros de una sola especie, compartimos la posibilidad de experimentar el mundo de la misma manera, lo que no quiere decir que lo hagamos del mismo modo, o que esa experiencia tenga el mismo sentido para nosotros. Pero, concretamente, ¿en qué consiste el método fenomenológico? La singularidad del método fenomenológico radicaba en que se proponía abordar los fenómenos y las cosas, el mundo en definitiva, con una mirada nueva, libre de cualquier teoría aprendida anteriormente, tanto de prejuicios e ideologías que pudieran determinarla en su mirar. Al observar un fenómeno debía prescindirse de lo que afirmaran sobre él otros campos de conocimiento, ya fuera la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, etc. Con ello, el fenomenólogo aspiraba a obtener una mirada clara y pura, con la que enfrentarse al análisis de las cosas y los hechos. Este propósito quedó acuñado con el célebre lema «a las cosas mismas». La propuesta era centrarse en observar y describir lo que ve la mirada en las cosas, sin más. Husserl proponía como un primer paso fenomenológico la suspensión del mundo natural. Toda creencia en la realidad del mundo y en todas sus relaciones debía ser puesta entre paréntesis, por medio de la denominada epogé fenomenológica. El término griego epogé significa suspensión de juicio, y fue un concepto esencial de la filosofía helenística con el que los filósofos escépticos designaban su actitud frente al problema del conocimiento, mostrando cautela y objetividad en el conocer, y a la hora de emitir juicios acerca de las cosas, su ejercicio predisponía al espíritu para desentenderse de lo aprendido, y capacitaba para aprender de nuevo. Husserl afirmaba que los fenómenos estudiados por la epogé se dan en la conciencia, que es el lugar apropiado para el estudio de todos los fenómenos, pero no se trataba de una conciencia general, sino de la conciencia particular de cada persona. En definitiva, el método fenomenológico, propiamente dicho, consistía, tras el ejercicio de la epogé, en estudiar los fenómenos en la conciencia, y mostrar que son éstas de por sí en su esencia. Un hermoso día de sol es un día del sol para la conciencia, pero además es otro fenómeno aprehensible, como fenómeno meteorológico. Uno y otro fenómeno deben de ser captados y delimitados. Una mesa es para la conciencia una mesa, de tales y cuales características, pero también un compuesto de una madera determinada, extraída de una clase de árbol. No es ciertamente solo una cosa u otra, nada concreto ni definitivo, sino todas y cada una de las maneras de mostrarse, de ser, en que se revela o en que se la ve. Tampoco se trata dicha mesa de algo que aparezca únicamente de un modo y esconda una esencia oculta trascendental, pues tal esencialidad en la sombra sería asimismo algo pensado por la mente, y de este modo otro fenómeno más de la conciencia. Para Husserl todo es fenómeno, todo es visible, y quien fuese capaz de una visión absoluta de todos los fenómenos, así como de elaborar un mapa de estos en la conciencia, conocería el mundo. El trabajo del fenomenólogo
estribaba en describir los hechos de la conciencia. Tras la epogé, aún quedaba por aplicar la denominada reducción fenomenológica. Mediante esta había que captar mentalmente el hecho mismo de percibir cada fenómeno, y no el fenómeno en sí. Por ejemplo, al percibir un árbol, había que olvidarse de si éste existe o no en verdad, y atender a cómo se percibe en cada momento. Unas veces era motivo de alegría su percepción, y otras de tristeza. A veces se lo percibe en el recuerdo, y otras en un sueño. Tales percepciones son lo que importa, y todos son fenómenos de la conciencia, que la revela como un sistema complejo de experiencias fenomenológicas, difíciles de explicar y descubrir. La fenomenología demostraba pues la complejidad y sutileza de la conciencia, y con ella nuestra percepción del mundo. Espero les haya gustado el video.